Gabriel Mendoza no había llorado en 15 años, pero cuando abrió la puerta de aquella cabaña en medio de la Sierra Nevada y vio lo que había dentro, sintió que algo dentro de su pecho se partía en dos. El silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Había adelantado a su regreso 3 semanas porque algo, una sensación inexplicable, lo había despertado a las 3 de la madrugada en su penthouse de San Francisco con una urgencia que no pudo ignorar. Ahora, parado frente a aquella escena, comprendía que su instinto nunca se equivocaba. La cabaña estaba tal como la había dejado hacía 6 meses. Los muebles rústicos, la chimenea de piedra, las ventanas que daban al valle. Pero había algo diferente. Sobre la mesa de madera había un sobre con su nombre escrito en la letra inconfundible de Elena. Las manos le temblaron al tomarlo. Gabriel Mendoza, el hombre que había construido un imperio de bienes raíces valorado en $200 millones, el hombre que jamás dudaba en las negociaciones más complejas, sintió miedo de abrir un simple sobre de papel. Dentro había solo una fotografía y una nota. La fotografía mostraba a Elena sentada en el porche de esa misma cabaña, con el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura detrás de ella. Estaba sonriendo, pero sus ojos cafés revelaban una tristeza que Gabriel reconoció de inmediato. La nota decía: volví al único lugar donde fui completamente feliz, donde te conocí, donde todo comenzó. Necesitaba recordar cómo se sentía estar viva antes de tomar una decisión de la que no puedo regresar. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no fue tu culpa. Nunca lo fue. Gabriel dejó caer el sobre y salió corriendo de la cabaña. El aire frío de la montaña le golpeó el rostro mientras sus ojos escaneaban desesperadamente los alrededores. El sol comenzaba a descender detrás de los pinos, tiñendo todo de un color dorado que contrastaba con la oscuridad que crecía en su interior. Elena estaba aquí, o había estado. Las huellas en el polvo del porche eran recientes, quizás de ese mismo día. Tomó su teléfono, pero como siempre en esta parte de la montaña, no había señal. Estaba completamente solo, rodeado de kilómetros de bosque, con una nota que sonaba peligrosamente parecida a una despedida final. Recordó la primera vez que vio a Elena. Había sido exactamente en este lugar hace 2 años. Él había venido a la sierra a escapar de la presión de cerrar el negocio más importante de su carrera. Necesitaba silencio, naturaleza, distancia de todo. Ella era guía de montaña, trabajaba para la empresa local de turismo. La había contratado para una caminata de 3 días. Elena Ramírez, 32 años, cabello castaño largo que recogía en una trenza cuando caminaba, ojos que parecían cambiar de color según la luz del día, y una risa que había hecho que Gabriel, por primera vez en años, olvidara revisar sus correos electrónicos. Durante esos 3 días, algo había sucedido entre ellos. Conversaciones que se extendían hasta el amanecer, silencios cómodos mientras observaban las estrellas, miradas que duraban un segundo de más. El último día, sentados exactamente donde estaba esa fotografía, Elena le había dicho: sabes, Gabriel, la montaña tiene una manera de mostrarte quién eres realmente. Sin el ruido del mundo, sin las máscaras. Solo tú y la verdad. Él había querido besarla en ese momento, pero no lo hizo, no sabía por qué. Miedo, quizás, o la certeza de que su mundo y el de ella eran demasiado diferentes, pero regresó, 1 mes después, y luego otro mes, y otro. Cada vez se quedaba más tiempo, cada vez la conexión se hacía más profunda. Elena no le pedía nada, no le preguntaba sobre su dinero, su empresa, su vida en San Francisco. Solo quería caminar con él, hablar con él, estar con él. En la montaña, Gabriel no era el millonario, era simplemente Gabriel. Y Elena lo hacía sentir más vivo que cualquier éxito empresarial. Pero hace 6 meses, todo cambió. Gabriel tuvo que regresar a San Francisco para una crisis empresarial que requería su atención completa. Le prometió a Elena que volvería pronto. Solo unas semanas, le dijo. Tal vez 1 mes. Ella sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Ve, Gabriel,
Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré aquí. Fueron las últimas palabras que le dijo en persona. Después de eso, solo mensajes de texto cada vez más espaciados, llamadas que ella no contestaba, hasta que hace 3 semanas dejó de responder por completo. Gabriel comenzó a caminar por el sendero que Elena siempre tomaba cuando necesitaba pensar. El sendero que llevaba al mirador donde se podía ver todo el valle. Sus piernas se movían por instinto, su mente era un torbellino de recuerdos y terror. La nota, esas palabras. Una decisión de la que no puedo regresar. ¿Qué significaba? Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar en el pecho. El sendero se hacía más empinado, las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, pero no se detenía. No podía detenerse. Mientras subía, recordó la última conversación real que tuvieron, no por mensaje sino por teléfono. Elena sonaba distante, cansada. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, solo cansada, respondió ella. Gabriel, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Hubo un silencio largo. ¿Crees que las personas pueden realmente pertenecer a 2 mundos diferentes? ¿O eventualmente tienen que escoger uno? Él debió haber entendido la pregunta real detrás de esas palabras. Debió haber tomado el primer vuelo esa misma noche, pero en lugar de eso dijo, creo que las personas pueden construir puentes entre mundos. Elena suspiró suavemente. Los puentes son hermosos, Gabriel, pero también pueden romperse. Ahora entendía. Elena había estado esperando que él construyera ese puente de manera permanente. Que tomara una decisión, que eligiera, y él, atrapado en su mundo de reuniones y contratos, había dejado que el tiempo pasara, creyendo que ella siempre estaría ahí, esperando. Qué estúpido había sido. Qué increíblemente estúpido. El sol casi había desaparecido cuando finalmente llegó al mirador. Y allí, sentada al borde del precipicio con las piernas colgando, estaba Elena, su silueta recortada contra el cielo anaranjado, su cabello suelto moviéndose con el viento. Gabriel se detuvo, su respiración entrecortada, no solo por el esfuerzo físico, sino por el alivio absoluto y el miedo paralizante. Estaba ahí, estaba viva, pero la manera en que estaba sentada, tan cerca del borde, tan quieta, tan absorta en la inmensidad frente a ella, hizo que no se atreviera a llamarla de inmediato, temiendo que cualquier sonido repentino pudiera sobresaltarla. Gabriel se acercó lentamente, cada paso medido, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza. No quería asustarla, no podía arriesgarse a que cualquier movimiento brusco la perturbara en esa posición tan peligrosa. Cuando estuvo a unos 10 metros, Elena habló sin voltear, como si hubiera sentido su presencia todo el tiempo. Adelantaste tu regreso, dijo con voz suave, casi llevada por el viento. No era una pregunta, era una afirmación, como si de alguna manera hubiera sabido que él vendría. Elena. Su nombre salió de sus labios como una oración, como un ruego. Gabriel se acercó más, con cuidado, hasta que pudo sentarse a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. Desde esa posición, podía ver lo mismo que ella, el valle extendiéndose infinitamente, las montañas elevándose como gigantes dormidos, el cielo transformándose en un lienzo de rojos y violetas. Era hermoso y terriblemente alto. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó ella, aún sin mirarlo. Su voz sonaba diferente, más frágil, como si se hubiera roto algo dentro de ella y estuviera usando todas sus fuerzas para mantener los pedazos juntos. Me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo estaba mal. Tomé el primer vuelo, conduje desde Sacramento sin parar. Gabriel hizo una pausa, tragando con dificultad. Encontré tu nota. Elena finalmente volteó a mirarlo. Sus ojos cafés estaban enrojecidos, con rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Pero lo que más le dolió a Gabriel fue la expresión en su rostro. No era dolor solamente, era algo más profundo, resignación, como si hubiera tomado una decisión y estuviera en paz con ella, sin importar cuán terrible fuera. No debiste venir, dijo ella suavemente. Quería que encontraras la nota después, no durante. ¿Durante qué, Elena? La voz de Gabriel se quebró. ¿Qué ibas a hacer?
Por favor, dime que no ibas a saltar. Elena soltó una risa amarga que no contenía humor alguno. No lo sé, Gabriel. Honestamente, no lo sé. Vine aquí porque es el único lugar donde todo tiene sentido. Donde puedo pensar, donde puedo sentir. Y pensé que tal vez, si me sentaba aquí el tiempo suficiente, encontraría una razón para seguir caminando hacia atrás en lugar de hacia adelante. El terror que Gabriel sentía se transformó en algo aún más doloroso. Culpa, una culpa tan profunda y cortante que apenas podía respirar. Se acercó un poco más, con cuidado de no invadir su espacio, pero necesitando que ella supiera que estaba ahí. ¿Qué pasó? Por favor, Elena, háblame. 6 meses atrás estábamos bien, estábamos más que bien, y luego dejaste de contestar mis llamadas, mis mensajes. Intenté venir antes, pero cada vez había algo que era más importante. Terminó ella la frase por él. No sonaba enojada, solo cansada, increíblemente cansada. Siempre había algo más importante, Gabriel, y no te culpo. Tu vida está allá, tu empresa, tu mundo. Yo solo soy la guía de montaña que conociste en unas vacaciones. No digas eso. Gabriel sintió que algo se rompía en su interior. Nunca fuiste solo eso. Nunca. Entonces, ¿qué era, Gabriel? Por primera vez, Elena alzó la voz, y en ella había una emoción cruda que había estado conteniendo. ¿Qué éramos? Porque nunca lo definimos, nunca hablamos de ello. Venías, pasábamos tiempo juntos, compartíamos cosas que nunca había compartido con nadie. Y luego te ibas, una y otra vez. Y yo me quedaba aquí esperando, preguntándome si volverías, preguntándome si lo que sentía era real o solo producto de mi imaginación. Gabriel quería decirle todo, quería decirle que había pensado en ella cada día durante esos 6 meses, que había estado en reuniones multimillonarias, y lo único que podía pensar era en su risa. Que había cenado con inversionistas en restaurantes de lujo, y lo único que deseaba era estar comiendo comida enlatada con ella en la montaña. Pero las palabras se atascaban en su garganta, porque qué derecho tenía de decirle todo eso ahora, cuando había tenido 6 meses para hacerlo. Dijiste en tu nota que ibas a tomar una decisión de la que no podías regresar, dijo Gabriel, su voz apenas un susurro. ¿De qué decisión estás hablando? Elena miró hacia el valle, y cuando habló, su voz era tan suave que Gabriel tuvo que inclinarse para escucharla. Hace 3 meses me diagnosticaron depresión severa. El doctor me dio medicamentos, me sugirió terapia, pero todo se sentía como un parche sobre una herida que seguía creciendo. Porque el problema no era químico, Gabriel. El problema era que me había enamorado de alguien que no podía quedarse. Y cada vez que te ibas, una parte de mí se iba contigo hasta que ya no quedó nada. Las palabras la golpearon como puños físicos. Gabriel sintió que se ahogaba. Elena había estado sufriendo durante meses, cayendo en un abismo oscuro, y él había estado demasiado ocupado cerrando tratos y expandiendo su imperio para darse cuenta. ¿Por qué no me dijiste? Su voz se quebró completamente ahora. ¿Por qué no me llamaste y me lo dijiste? Porque no quería ser una carga, respondió Elena, y ahora lágrimas corrían libremente por su rostro. Porque no quería que vinieras por obligación o por pena. Porque, si ibas a estar conmigo, necesitaba que fuera porque realmente querías, no porque te sentías responsable de mi salud mental. Gabriel no pudo contenerse más. Se movió más cerca y tomó la mano de Elena entre las suyas. Ella se tensó por un momento, pero no la apartó. Sus manos estaban frías, temblando ligeramente. Elena, mírame, por favor. Esperó hasta que ella finalmente giró su rostro hacia él. Sus ojos estaban llenos de tanto dolor que Gabriel sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Si no viniste a la ciudad para buscarme, si no me llamaste llorando, si no me exigiste que tomara una decisión, no fue porque no te importara, fue porque eres la persona más increíblemente fuerte y desinteresada que he conocido. Y yo fui un cobarde. Un completo cobarde que tuvo el privilegio de ser amado por ti y no supo qué hacer con eso. Gabriel, no, déjame terminar. Él apretó sus manos con más fuerza, como si al hacerlo pudiera transferirle algo de calor, algo de vida.
He construido un imperio. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Puedo comprar cualquier cosa, ir a cualquier lugar, conocer a cualquier persona. Pero cuando estoy en San Francisco, en mi oficina, en el piso 50 con vistas a toda la ciudad, me siento completamente vacío. Y cuando estoy aquí contigo, en medio de la nada, sin señal de teléfono, durmiendo en una cabaña sin calefacción adecuada, me siento más vivo que nunca. Elena cerró los ojos, más lágrimas escapando por sus mejillas. Entonces, ¿por qué te quedas allá? ¿Por qué eliges esa vida una y otra vez? Porque tenía miedo, admitió Gabriel, y era la primera vez que se admitía esto a sí mismo en voz alta. Miedo de que si lo dejaba todo y venía aquí y las cosas no funcionaban, no tendría nada. Miedo de que tú te dieras cuenta de que sin mi dinero y mi éxito no era nadie. Miedo de no ser suficiente para ti. Elena abrió los ojos, sorprendida. ¿No ser suficiente para mí? Gabriel, estás escuchándote. Tú eres la persona más increíble que he conocido. No por tu dinero, por quien eres cuando estás aquí, vulnerable, real, humano. Entonces, ¿por qué estás aquí, sentada al borde de este precipicio? Preguntó Gabriel, su voz quebrándose de nuevo. Si te importo, si lo que teníamos significaba algo, ¿por qué ibas a dejarme? Elena se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas con las de Gabriel. El viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo el frío de la noche que se acercaba. Finalmente, habló, y su voz contenía una verdad tan cruda que Gabriel sintió que le atravesaba el alma. Porque el dolor de extrañarte se volvió más grande que la alegría de los momentos que pasábamos juntos, dijo ella. Cada vez que te ibas, me costaba más trabajo levantarme de la cama, más trabajo hacer mi trabajo, más trabajo sonreír. Y llegó un punto en el que pensé, ¿cuántas veces puede romperse un corazón antes de que ya no se pueda reparar? Y cuando dejé de responder tus mensajes hace 3 semanas, fue porque había llegado al límite. Me di cuenta de que, si seguía así, esperando indefinidamente a que decidieras lo que querías, iba a perderme a mí misma por completo. Dios, Elena, lo siento tanto. Gabriel llevó las manos de ella a sus labios, y las besó con ternura, con desesperación, con todo el arrepentimiento que sentía. No tengo excusa, fui egoísta. Quería tenerte en mi vida, pero sin hacer los sacrificios necesarios para que funcionara. Quería lo mejor de ambos mundos sin entender que eso significaba que tú tenías lo peor de ambos. Elena dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo. Lo intenté, Gabriel. Realmente lo intenté. Intenté ser paciente, intenté entender que tu vida era complicada, intenté ser suficiente con las migajas de tiempo que me dabas. Pero llegó un momento en que me miré al espejo y no me reconocí. Me había convertido en una mujer que vivía para las visitas de alguien más. Y no quería ser esa persona. Gabriel la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos, y esta vez, Elena no resistió. Se derrumbó contra su pecho, llorando de una manera que sonaba como si estuviera liberando meses de dolor acumulado. Él la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, dejando que sus propias lágrimas corrieran por su rostro sin intentar ocultarlas. ¿Qué decisión ibas a tomar?, susurró Gabriel contra su cabello. La que mencionaste en la nota. ¿Qué ibas a hacer? Elena se apartó ligeramente, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Su rostro estaba completamente expuesto ahora, sin pretensiones, sin máscaras. Pura vulnerabilidad. Iba a irme, dijo simplemente. Mi prima vive en Denver. Me ofreció un trabajo allá, en una escuela de montañismo, un nuevo comienzo, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Iba a vender mi equipo, empacar mis cosas y desaparecer. Vine a la cabaña una última vez porque necesitaba despedirme de este lugar, de lo que fuimos, de ti. Y ahora, la pregunta salió antes de que Gabriel pudiera detenerla. Ahora que estoy aquí, ahora que sabes cómo me siento. Elena lo miró durante un largo momento, sus ojos escudriñando su rostro, como si estuviera buscando algo. Verdad, sinceridad, alguna garantía de que esta vez sería diferente. No lo sé, respondió honestamente.
Porque Gabriel, necesito más que palabras, necesito más que otro lo siento, o esta vez será diferente. He escuchado promesas antes, de ti, de otras personas, y siempre terminan rompiéndose. Entonces dime qué necesitas. Gabriel tomó su rostro entre sus manos, obligándola gentilmente a mirarlo. Dime qué tengo que hacer para probarte que esta vez es diferente. Para probarte que tú no eres una opción o un escape temporal. Dime cómo puedo arreglar esto. No puedes arreglar esto con dinero, Gabriel. No puedes comprar tu salida de esta situación. Lo sé. Él asintió fervientemente. Y no estoy intentando hacerlo. Estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad real para demostrarle que puedo ser el hombre que necesitas que sea. El hombre que merecías desde el principio. Elena cerró los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. Una chispa pequeña, frágil, de algo que podría haber sido esperanza o tal. Solo la curiosidad de ver si esta vez las cosas podrían ser diferentes. Si realmente quieres demostrarme algo, dijo lentamente, necesito que entiendas lo que estoy pidiendo. No es que vengas a visitarme cuando puedas. No es que me llames cuando tengas tiempo libre. Necesito que tomes una decisión, Gabriel. Tu vida o esta vida. Tu mundo o este mundo. Porque ya no puedo vivir en el medio. Las palabras eran un ultimátum, pero no sonaban crueles o manipuladoras. Sonaban como alguien que finalmente había encontrado el coraje para establecer límites, para protegerse a sí misma, para exigir el tipo de amor que merecía. Gabriel sintió el peso de esa petición como si le hubieran puesto una montaña sobre los hombros. Era exactamente lo que había temido, la decisión que había estado evitando. Pero mirando el rostro de Elena, viendo el dolor que su indecisión había causado, sintió algo cambiar dentro de él, una claridad que nunca había experimentado antes. Mi empresa, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. Vale $200 millones. La construí desde cero. Es mi legado, mi prueba de que valgo algo, mi identidad durante los últimos 15 años. Hizo una pausa, manteniendo su mirada fija en la de ella. Y dejaría todo mañana si eso significara no perderte. Elena inhaló bruscamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. No estoy diciendo que sea fácil, continuó Gabriel. No estoy diciendo que no me asuste o que sepa exactamente cómo funcionaría, pero lo que sí sé es esto. He pasado 6 meses miserables sin ti. 6 meses en los que cada éxito se sentía vacío, cada logro se sentía sin sentido. Porque al final del día, regresaba a un apartamento vacío, donde nadie me esperaba, donde nadie realmente me conocía, y me di cuenta de que puedes tenerlo todo, y aún así no tener nada. Gabriel, no puedo pedirte que renuncies a todo lo que has construido. No me lo estás pidiendo, la interrumpió él suavemente. Yo te estoy diciendo que estoy dispuesto a hacerlo, porque finalmente entiendo algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. El éxito sin alguien con quien compartirlo no es éxito. Es solo soledad disfrazada con un traje caro. Elena negó con la cabeza, más lágrimas cayendo. Pero ¿y si te arrepientes? ¿Y si dentro de 1 año o 2 empiezas a resentirme por lo que dejaste? ¿Y si no es suficiente para ti estar aquí en esta montaña con una vida simple? Mira a tu alrededor, Elena. Gabriel señaló el valle que se extendía ante ellos, ahora bañado en la última luz del día. ¿Ves esto? Esta paz, este silencio, esta inmensidad. En San Francisco estoy rodeado de millones de personas y me siento completamente solo. Aquí, en medio de la nada contigo, me siento completo. Eso no es algo que va a cambiar en 1 año o 2. Es la verdad más fundamental que he descubierto sobre mí mismo. Necesito tiempo, dijo Elena finalmente, su voz apenas audible. Necesito tiempo para procesar esto, para creer que es real, para no hacerme esperanzas solo para que se rompan de nuevo. Te daré todo el tiempo que necesites, prometió Gabriel. Pero hazme una promesa. Prométeme que no te irás a Denver sin hablar conmigo primero. Prométeme que no tomarás ninguna decisión drástica sin darme la oportunidad de demostrarte que esta vez hablo en serio.
Elena lo estudió durante un largo momento. El sol finalmente había desaparecido por completo detrás de las montañas, dejándolos en la penumbra. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, pequeños puntos de luz en la oscuridad creciente. «Está bien», dijo finalmente. «Te prometo que no me iré sin hablar contigo primero». Gabriel sintió que una ola de alivio lo invadía, tan poderosa que casi lo dejó sin aliento. No era una solución, no era un final feliz instantáneo, pero era una oportunidad. Y eso era más de lo que merecía. «Hace frío», dijo él gentilmente, notando cómo Elena temblaba ligeramente. «Volvamos a la cabaña, hagamos fuego, hablemos, o no hablemos, lo que necesites». Elena asintió y Gabriel la ayudó a levantarse con cuidado. Cuando estuvieron de pie, ella vaciló por un momento, como si sus piernas no quisieran sostenerla. Gabriel la sostuvo, pasando un brazo alrededor de su cintura, y lentamente comenzaron a caminar de regreso por el sendero. El camino de regreso a la cabaña se hizo en un silencio que no era incómodo, pero estaba cargado de todo lo que no se había dicho todavía. Gabriel mantenía su brazo alrededor de Elena, no solo para apoyarla, sino porque necesitaba sentir que ella estaba ahí, que era real, que no había llegado demasiado tarde. El sendero bajo sus pies estaba iluminado solo por la luz de las estrellas y la linterna que Gabriel había sacado de su mochila, creando un pequeño círculo de luz en la oscuridad creciente. Cuando llegaron a la cabaña, Gabriel abrió la puerta y ayudó a Elena a entrar. Ella se sentó en el sofá de cuero gastado mientras él encendía la chimenea. El fuego tardó unos minutos en prender, pero pronto las llamas comenzaron a danzar, llenando la habitación de una luz cálida y anaranjada. El contraste con la conversación que habían tenido en el precipicio no podría haber sido más marcado. Allá arriba todo era viento frío y oscuridad. Aquí había calor y luz, como si la cabaña misma estuviera tratando de decirles que todavía había esperanza. Gabriel se sentó en el suelo frente al fuego, dándole espacio a Elena, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba ahí. Ella lo observaba desde el sofá, sus brazos rodeando sus rodillas, haciéndose pequeña. «Cuéntame», dijo Gabriel suavemente, rompiendo el silencio. «Cuéntame todo lo que pasó durante estos meses, todo lo que no me dijiste». Elena suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo el coraje para abrir una herida que apenas había comenzado a sanar. «Comenzó gradualmente», empezó, su voz apenas más alta que el crepitar del fuego. «Las primeras semanas, después de que te fuiste, estaba bien. Ocupada con el trabajo, haciendo excursiones, viviendo mi vida. Pero después empezaron las noches. Me acostaba y no podía dormir. Pensaba en ti. ¿En dónde estarías? ¿Con quién estarías si pensabas en mí?» Gabriel apretó los puños, odiándose a sí mismo por cada noche que ella había pasado despierta por su culpa. «Luego empecé a perder interés en las cosas que siempre me habían encantado», continuó Elena. «Las caminatas empezaron a sentirse como trabajo. La montaña, que siempre había sido mi refugio, empezó a sentirse como una prisión, porque cada lugar me recordaba a ti. Cada sendero que habíamos caminado juntos, cada vista que habíamos admirado, todo estaba contaminado con recuerdos de algo que pensé que era real, pero que tal vez nunca lo fue». «Era real», insistió Gabriel. «Es real. Todo lo que sentí, todo lo que siento es real. Pero no era suficiente, ¿verdad?» Elena lo miró directamente. «No era suficiente para que te quedaras. No era suficiente para que hicieras de esto una prioridad». Gabriel no tenía respuesta para eso porque era verdad. Había fallado. Había priorizado su empresa, su carrera, su ego, sobre la persona que decía importarle. Las disculpas se sentían vacías en ese momento. No había palabras que pudieran cambiar lo que había hecho, o, más precisamente, lo que no había hecho. «Mi hermana se dio cuenta primero», continuó Elena mirando al fuego. «Vino a visitarme hace 2 meses y me encontró llorando en la cocina. Ni siquiera estaba llorando por algo específico, solo estaba llorando. Y ella me abrazó y me dijo: Elena, esto no es normal, necesitas ayuda». Pero yo seguía diciendo que estaba bien, que solo era un mal día.
excepto que todos los días empezaron a ser malos días. Elena. Gabriel quería acercarse, abrazarla, pero algo en su postura le decía que necesitaba terminar su historia primero. Necesitaba que alguien finalmente escuchara todo. El médico me hizo muchas preguntas. Sobre mi sueño, mi apetito, mi energía. Sobre si había pensado en hacerme daño. Elena hizo una pausa, tragando con dificultad. Le mentí en esa última pregunta, le dije que no. Pero la verdad es que había empezado a tener pensamientos que me asustaban. Sería más fácil simplemente no estar aquí. Sobre cómo nadie realmente me extrañaría si desapareciera. Y esos pensamientos me aterrorizaban, porque nunca había sido esa persona. Siempre había sido fuerte, optimista, capaz de superar cualquier cosa. Gabriel sintió que se le cerraba la garganta. La imagen de Elena, su Elena vibrante y llena de vida, teniendo ese tipo de pensamientos, era más de lo que podía soportar. Los medicamentos ayudaron un poco, continuó ella. Me sentía menos en el fondo del pozo, pero tampoco me sentía realmente mejor. Me sentía adormecida, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un vidrio, y seguía pensando, esto es todo. Voy a pasar el resto de mi vida tomando pastillas para poder tolerar una existencia que ni siquiera quiero. ¿Por qué no me llamaste? La voz de Gabriel se quebró. ¿Por qué no me dijiste que estabas pasando por todo esto? Elena lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y algo parecido a la ternura. Porque Gabriel, tú eras parte del problema. Llamarte hubiera sido como pedirle a la causa de mi dolor que también fuera la cura. Y no quería ponerte en esa posición. No quería que vinieras por culpa o por responsabilidad. Si ibas a estar en mi vida, necesitaba que fuera porque genuinamente querías, no porque te sentías obligado a salvarme. Pero quiero estar en tu vida, dijo Gabriel, con intensidad. No por obligación, por elección, porque eres la única persona con la que puedo ser completamente yo mismo, sin pretensiones, sin máscaras. Entonces, ¿por qué te quedaste allá durante 6 meses? La pregunta no era acusatoria. Era genuina, una búsqueda de comprensión. Gabriel se pasó las manos por el cabello, frustrado consigo mismo. Porque soy un cobarde, admitió. Porque la vida ya es predecible. Sé quién soy en ese mundo. Sé cómo funcionar. Sé cómo tener éxito. Pero esto, hizo un gesto que los abarcaba a ambos. Esto es aterrador, porque no tengo un manual de instrucciones. No hay estrategia empresarial para el amor. No hay forma de garantizar que funcione. El amor no viene con garantías, dijo Elena suavemente. Esa es justamente la naturaleza del amor. Es un salto de fe. Y tú, Gabriel Mendoza, el hombre que apuesta millones en proyectos inmobiliarios, tienes demasiado miedo de apostar en esto. Las palabras lo golpearon con la fuerza de la verdad. Ella tenía razón. Había arriesgado fortunas en negocios. Pero cuando se trataba de su corazón, se había convertido en el más cobarde de los hombres. Tienes razón, dijo finalmente. Y no tengo excusa, pero estoy aquí ahora, y te estoy diciendo que estoy dispuesto a hacer ese salto de fe. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Elena se quedó en silencio durante un largo momento, su mirada fija en las llamas danzantes. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Cuando estaba sentada en ese precipicio hoy, mirando el valle, tuve un pensamiento extraño. Pensé, si Gabriel estuviera aquí ahora mismo, ¿qué elegiría? ¿Me elegiría a mí o elegiría irse cuando las cosas se pusieran difíciles? Y no sabía la respuesta, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Te elijo a ti, dijo Gabriel sin vacilación, moviéndose desde el suelo para sentarse al lado de ella en el sofá. Elijo esto. Elijo las mañanas despertando en esta cabaña. Elijo los atardeceres en la montaña. Elijo las conversaciones que duran toda la noche. Elijo la simplicidad de esta vida. Te elijo a ti sobre todo lo demás. Las palabras son fáciles, Gabriel. Elena lo miró, y en sus ojos había tanto anhelo como cautela.
La vida real es complicada. ¿Qué pasa con tu empresa? ¿Qué pasa con todas las personas que dependen de ti? Simplemente vas a dejar todo atrás. Gabriel respiró profundamente. Esta era la conversación que había estado evitando, incluso consigo mismo, porque requería que enfrentara verdades incómodas sobre quién era y qué realmente valoraba. He estado pensando en esto durante meses, comenzó. Cada vez que estaba en una reunión de la junta directiva, cada vez que cerraba un trato, me preguntaba, ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el punto de construir un imperio si no hay nadie con quien compartirlo? Y me di cuenta de que he estado usando el trabajo como una excusa para no enfrentar el hecho de que estoy aterrorizado de la intimidad real, de dejar que alguien me conozca completamente, de ser vulnerable. ¿Y ahora?, preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. ¿Ya no tienes miedo? Oh, estoy aterrorizado, admitió Gabriel con una risa amarga. Estoy absolutamente aterrorizado, pero me di cuenta de algo mientras conducía aquí como un loco, pensando que podría perderte. El miedo de perderte es mucho mayor que el miedo de cambiar mi vida. Elena cerró los ojos, y Gabriel pudo ver la batalla interna que estaba librando. Quería creerle. Él podía verlo, pero había sido herida tan profundamente que cada instinto le decía que se protegiera. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, dijo Elena, abriendo los ojos de nuevo. Que incluso ahora, incluso después de todo lo que has dicho, una parte de mí todavía espera que encuentre una razón para irte, una llamada urgente, una crisis empresarial, algo que sea más importante que estar aquí. Gabriel tomó su rostro entre sus manos, obligándola gentilmente a mirarlo directamente a los ojos. Apagué mi teléfono, dijo. Antes de subir al sendero, le dije a mi asistente que estaba completamente inalcanzable por tiempo indefinido. La empresa seguirá funcionando sin mí. O no lo hará. Pero en este momento lo único que importa es esto. Eres tú. Somos nosotros. Vio el momento exacto en que algo se rompió dentro de Elena. Todos los muros que había construido durante meses para protegerse comenzaron a desmoronarse. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación, de esperanza, de permitirse sentir algo que había estado enterrando. Tengo tanto miedo, susurró ella. Tengo miedo de creerte. Tengo miedo de abrir mi corazón de nuevo solo para que se rompa en pedazos aún más pequeños. Lo sé. Gabriel la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. Y no te voy a prometer que todo será perfecto. No te voy a prometer que no cometeré errores, pero te prometo que esta vez me voy a quedar. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengamos problemas, cuando todo parezca complicado, no voy a huir. Voy a quedarme y vamos a resolverlo juntos. Elena se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Gabriel podía sentir su cuerpo temblando contra el suyo, liberando meses de dolor y tensión acumulados. La sostuvo con fuerza, acariciando su espalda, susurrando palabras suaves contra su cabello. No sabía cuánto tiempo permanecieron así, entrelazados frente al fuego. Mientras el mundo exterior desaparecía, podría haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido significado. Solo existía este momento, esta conexión, esta verdad cruda y dolorosa y hermosa entre ellos. Finalmente, Elena se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas de las mejillas. Su rostro estaba hinchado y enrojecido, pero para Gabriel nunca había lucido más hermosa, porque esto era ella, completamente real, sin pretensiones, sin fingir que estaba bien cuando no lo estaba. No sé cómo hacer esto, dijo ella con voz ronca. No sé cómo volver a confiar. No sé cómo dejar ir el dolor. No tienes que saberlo ahora mismo, respondió Gabriel, apartando un mechón de cabello de su rostro. Podemos descubrirlo juntos día a día, paso a paso, sin prisa, sin presión. Elena asintió lentamente, y Gabriel pudo ver algo cambiando en su expresión. La rigidez en sus hombros comenzó a disminuir. La tensión en su mandíbula se relajó ligeramente.
Era como ver a alguien que había estado conteniendo la respiración durante meses, finalmente exhalar. Necesito que entiendas algo, dijo ella, después de un momento, su voz más firme ahora. Si realmente vamos a intentar esto, si realmente vas a quedarte, necesito honestidad completa. No más secretos, no más estoy bien cuando no lo estás, no más desaparecer sin explicaciones. Necesito que seamos completamente transparentes el uno con el otro, incluso cuando sea incómodo. De acuerdo, Gabriel asintió sin vacilación, completa transparencia. Y eso empieza ahora. Puedo empezar diciéndote algo que nunca te he dicho. Elena lo miró con curiosidad y un poco de aprensión. Adelante. Gabriel tomó sus manos entre las suyas, necesitando ese contacto físico para decir lo que iba a decir. La primera noche que pasé aquí, hace 2 años, después de nuestra primera caminata juntos, no dormí en absoluto. Me quedé despierto en esta misma cabaña, mirando el techo, aterrorizado, porque me di cuenta de que en 3 días había sentido más conexión contigo de la que había sentido con cualquiera en toda mi vida. Y eso me aterraba, porque no sabía qué hacer con eso. Elena escuchaba en silencio, sus ojos fijos en él. Durante años, continuó Gabriel, he mantenido a las personas a distancia. Después de mi divorcio hace 10 años, decidí que era más seguro construir muros, concentrarme en el trabajo, tener encuentros superficiales pero nunca dejar que nadie se acercara realmente. Y funcionó, me sentía seguro, protegido y profundamente solo, aunque no me permitía admitirlo. ¿Por qué terminó tu matrimonio?, preguntó Elena suavemente. Era una pregunta que nunca había hecho antes, respetando su privacidad, pero ahora parecía importante. Gabriel suspiró, el recuerdo todavía dolía, incluso después de tanto tiempo. Porque me casé con ella por las razones equivocadas, porque mi familia la aprobaba, porque en papel éramos perfectos juntos, porque era lo que se suponía que debía hacer en esa etapa de mi vida, pero nunca la amé. No de verdad. Y ella se dio cuenta, y me dejó por alguien que sí la amaba. Y tenía todo el derecho de hacerlo. ¿La extrañaste? Extrañé la idea de tener una compañera, admitió Gabriel. Extrañé no estar solo, pero a ella específicamente. No. Y eso me hizo sentir como un monstruo, como si hubiera algo fundamentalmente roto en mí, como si no fuera capaz de amar realmente a alguien. Pero no estás roto, dijo Elena, apretando sus manos. Solo estabas con la persona equivocada. Eso es lo que me di cuenta cuando te conocí. Gabriel sonrió tristemente. Porque por primera vez en mi vida sentí algo real, algo que no podía controlar o racionalizar. Y eso me aterraba aún más que estar solo. Elena lo estudió durante un largo momento, y él pudo ver que estaba procesando esta nueva información, entendiéndolo de una manera más profunda. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella finalmente. Cualquier cosa. Cuando estabas en San Francisco durante estos 6 meses, ¿hubo alguien más? No te juzgaré, solo necesito saber la verdad. Gabriel mantuvo su mirada directamente. No, nunca. Desde el día que te conocí, no ha habido nadie más. Ni siquiera me he sentido tentado. Y sé que eso suena como algo que dirías para quedar bien, pero es la verdad. ¿Cómo podría estar con alguien más cuando cada persona que conocía era solo una sombra comparada contigo? Vio el alivio cruzar por el rostro de Elena, y se dio cuenta de que ella había estado cargando con esa pregunta, esa duda, durante meses. Ahora mi turno, dijo Gabriel. ¿Cuán cerca estuviste hoy? En el precipicio. ¿Cuán cerca estuviste realmente de? No lo sé. Elena respondió honestamente, su voz apenas un susurro. Honestamente no lo sé. Una parte de mí solo quería sentir algo. Quería estar en el borde entre la vida y la muerte y ver cuál me llamaba más fuerte. Y la verdad aterradora es que durante un momento no estaba segura de cuál sería la respuesta. Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Elena, pero entonces pensé en mi hermana, continuó ella.
en cómo la destruiría. Pensé en mis sobrinos que acaban de empezar a amar las caminadas porque su tía Elena se las hace divertidas. Pensé en mis estudiantes que dependen de mí. Y pensé en ti, en la posibilidad, por pequeña que fuera, de que tal vez las cosas pudieran ser diferentes. Y esos pensamientos me jalaron hacia atrás. Gracias, dijo Gabriel, su voz quebrándose. Gracias por no hacerlo. Gracias por elegir quedarte. ¿No me agradezcas todavía? Él intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. Todavía estoy peleando esa batalla todos los días. Los medicamentos ayudan. La terapia ayuda, pero es un trabajo constante recordarme a mí misma que las cosas pueden mejorar, que el dolor no es permanente. Entonces déjame ayudarte con esa batalla, dijo Gabriel con intensidad. No tienes que pelearla sola, no más. Elena lo miró durante un largo momento, y Gabriel pudo ver el conflicto en sus ojos. La parte de ella que quería creerle, luchando contra la parte que había aprendido a protegerse. Hay algo más que necesitas saber, dijo ella finalmente. Algo que no te he dicho, y que probablemente debería haber dicho hace mucho tiempo. Dime. Elena respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. Estoy enamorada de ti, Gabriel. Locamente, completamente, dolorosamente enamorada de ti. Y lo he estado desde aquella primera caminada, cuando me hablaste sobre tus sueños de niño de ser arquitecto. Y cómo terminaste en bienes raíces tratando de reconstruir ciudades enteras, porque no podías reconstruir tu propia vida. Lo he estado desde que te vi llorar cuando llegamos a la cima de la montaña, y viste el amanecer y dijiste que nunca habías visto algo tan hermoso. Lo he estado desde 1000 momentos pequeños que probablemente ni siquiera recuerdas. Gabriel sintió que algo se expandía en su pecho, algo cálido y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Y eso es lo que hizo todo esto tan doloroso. Continuó Elena, lágrimas corriendo por su rostro de nuevo, porque no puedes apagar el amor como un interruptor. No puedes decidir dejar de amar a alguien solo porque te está lastimando. Créeme, lo intenté. Intenté convencerme de que lo que sentía no era real, que solo era la emoción de algo nuevo, que eventualmente desaparecería, pero no desapareció. Solo creció y creció hasta que sentía que me iba a consumir. Gabriel no podía hablar. Las palabras que había querido decir durante tanto tiempo, pero que había sido demasiado cobarde para expresar, estaban atascadas en su garganta, luchando por salir. Y la parte más patética, dijo Elena con una risa amarga, es que incluso después de todo, incluso después del dolor, y la depresión, y las noches sin dormir, todavía te amo. Todavía miro la puerta esperando que entres. Todavía reviso mi teléfono, esperando un mensaje tuyo. Todavía. Su voz se quebró. Todavía quiero que esto funcione, a pesar de todo mi sentido común diciéndome que me aleje. Gabriel ya no pudo contenerse. Cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso suave o tentativo. Fue un beso lleno de meses de añoranza, de arrepentimiento, de amor no expresado. Elena se tensó por un segundo, sorprendía, pero luego se derritió contra él, sus manos encontrando su rostro, sus labios respondiendo con igual intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. Yo también te amo, susurró Gabriel contra sus labios. Te amo tanto que me asusta. Te amo tanto que pasé 6 meses tratando de convencerme de que podía vivir sin ti y fallé miserablemente cada día. Te amo tanto que conduje 6 horas sin parar con el terror absoluto de que podría llegar demasiado tarde. Te amo, Elena Ramírez, y siento tanto haber tardado tanto en decírtelo. Elena sollozaba ahora, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de liberación, de permitirse finalmente sentir algo más allá del dolor. Di que te quedarás, susurró ella. Di que esta vez es real. Me quedo, prometió Gabriel, besando sus lágrimas. Me quedo hoy, me quedo mañana, me quedo, hasta que me creas. Y después de eso, me sigo quedando, porque no hay ningún lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí contigo.
La cabaña se había llenado de un calor reconfortante, mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Afuera, la noche de la montaña había envuelto todo en una oscuridad completa, haciendo que el pequeño espacio iluminado se sintiera como su propio universo privado, separado del resto del mundo y sus complicaciones. Elena y Gabriel permanecieron en el sofá, envueltos en los brazos del otro, en un silencio que ya no era pesado, sino lleno de posibilidades. Era Elena quien finalmente habló, su voz ronca de tanto llorar, pero también más ligera de alguna manera, como si un peso imposible hubiera sido finalmente levantado. Entonces, ¿cómo funciona esto?, preguntó, trazando patrones distraídos en el brazo de Gabriel. Dices que te vas a quedar, pero tu vida entera está en San Francisco. Tu empresa, tu apartamento, todo. Gabriel había estado pensando en esto durante las últimas horas y aunque no tenía todas las respuestas, tenía un plan. O al menos el comienzo de uno. Voy a vender mi participación en la empresa, dijo con voz firme. No toda de inmediato, pero sí la mayoría. Tengo socios que han querido comprarme durante años. Les daré esa oportunidad. Me quedaré como consultor, algo que pueda hacer remotamente cuando sea absolutamente necesario. Pero ya no seré el CEO, ya no será mi vida. Elena se incorporó para mirarlo directamente, sus ojos muy abiertos. Gabriel, esa es tu compañía. La construiste desde cero. No puedes simplemente. Sí puedo, la interrumpió gentilmente. Y debí haberlo hecho hace mucho tiempo. La verdad es que la empresa ya no me necesita de la manera que solía. Tenemos un equipo excelente, sistemas establecidos. Y yo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Yo he estado usando la empresa como excusa para no vivir mi vida, para no enfrentar lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Gabriel la miró directamente a los ojos, sin vacilación. Quiero despertarme contigo todas las mañanas. Quiero hacer caminatas juntos. Quiero noches como esta, frente al fuego, solo nosotros dos. Quiero conocer cada detalle de tu vida, de tus sueños, de tus miedos. Quiero estar aquí cuando las cosas sean difíciles, no solo cuando son fáciles. Quiero construir una vida contigo que sea real y tangible, no solo visitas ocasionales. Pero te aburrirás, dijo Elena, y en su voz había una vulnerabilidad que partía el corazón. Estás acostumbrado a un cierto nivel de emoción, de actividad constante. ¿Qué vas a hacer aquí en la montaña? Gabriel sonrió, y era la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. ¿Sabes cuántas veces me he sentado en reuniones de la junta directiva pensando, preferiría estar haciendo literalmente cualquier otra cosa? ¿Sabes cuántas veces he ido a eventos de networking obligatorios y he fantaseado con estar aquí, en silencio, solo existiendo? Pero eso es diferente a realmente vivir aquí. Las fantasías siempre son más lindas que la realidad. Tienes razón, admitió Gabriel. Y no va a ser perfecto. Habrá días en que eche de menos ciertos aspectos de mi vida anterior. Habrá momentos de ajuste. Pero Elena, la diferencia es que esta vez tendré algo por lo que vale la pena hacer ese ajuste. Tendré algo real. Elena lo estudió durante un largo momento, y Gabriel pudo ver que estaba luchando entre el deseo de creerle y el miedo de hacerse esperanzas. ¿Y si dentro de 6 meses te das cuenta de que cometiste un error?, preguntó ella en voz baja. ¿Y si te despiertas un día y te arrepientes? Entonces hablaremos de ello, dijo Gabriel simplemente. Pero Elena, el único error que he cometido fue esperar tanto tiempo para hacer esto. El único arrepentimiento que tengo es todo el tiempo que perdimos, porque fui demasiado cobarde para admitir lo que realmente quería. Necesito que entiendas algo, dijo Elena, su voz temblando ligeramente. No estoy completamente bien. Los medicamentos ayudan, pero todavía tengo días malos. Días en los que apenas puedo salir de la cama. Días en los que todo se siente demasiado pesado. No soy la persona despreocupada y alegre que conociste hace 2 años. Esa persona se rompió un poco. Entonces déjame ayudarte a recoger los pedazos. Gabriel tomó su rostro entre sus manos. No para arreglarte, porque no creo que estés rota,
sino para estar contigo mientras te curas a tu propio ritmo. Puedo estar ahí, en los días buenos y en los días malos, en los días en que quieres subir montañas y en los días en que solo quieres quedarte en cama. No te estoy pidiendo que seas perfecta, te estoy pidiendo que me dejes amarte tal como eres. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo por las mejillas de Elena, pero esta vez había una sonrisa suave en sus labios. ¿Sabes lo difícil que es para mí creer que esto es real? Durante meses he estado diciéndome a mí misma que tenía que dejarte ir, que tenía que seguir adelante. Y ahora estás aquí diciendo todas las cosas que soñé que dirías. Y tengo tan miedo de que vaya a despertar y todo esto haya sido solo mi imaginación. Gabriel la besó suavemente, con ternura, como si estuviera sellando una promesa. No es tu imaginación. Estoy aquí, estoy real, y no voy a desaparecer. Se quedaron en silencio de nuevo, y esta vez, Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Gabriel acariciaba su cabello, maravillándose de cómo algo tan simple podía sentirse tan profundamente correcto. Cuéntame sobre tu plan, dijo Elena después de un rato. No solo la parte de vender la empresa, cuéntame sobre cómo realmente ves que funcione esto. Gabriel había estado pensando en esto, elaborando los detalles en su mente durante el viaje. Bueno, primero necesito hacer algunos viajes a San Francisco para organizar las cosas, la transición de la empresa, arreglar mi apartamento, empacar mis cosas. Pero quiero que vengas conmigo. Quiero que veas esa parte de mi vida. Quiero que conozcas a las personas importantes. Y quiero que estés ahí cuando cierre ese capítulo, para que sepas que es real. Elena asintió contra su pecho. Luego, continuó Gabriel, quiero mudarme aquí oficialmente. No solo estancias temporales. Esta cabaña es mía de todos modos, así que no es como si estuviera empezando de cero. Pero quiero hacerla nuestra si tú quieres. Quiero que sintamos que este es un espacio que compartimos. ¿Y qué harás con tu tiempo?, preguntó Elena. No estoy dudando de ti, solo trato de entender cómo será nuestra vida. Quiero escribir, dijo Gabriel, y era algo que nunca le había dicho a nadie. Siempre quise escribir sobre arquitectura, sobre diseño urbano, sobre cómo los espacios dan forma a las vidas humanas. Tengo años de experiencia y perspectivas que podrían ser valiosas, pero nunca tuve tiempo, ahora lo tendré. Elena se incorporó de nuevo, mirándolo con sorpresa. No sabía que querías escribir. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, sonrió Gabriel. Cosas que ni siquiera yo sabía hasta que empecé a imaginar una vida diferente. Y quiero descubrir esas cosas contigo. Quiero descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome por mi trabajo. También quiero ayudarte con tu programa de guías, añadió Gabriel. Sé que has hablado de querer expandir, de ofrecer más tipos de experiencias en la montaña. Tengo experiencia en negocios, en organización, en finanzas. Podría ayudarte a construir algo más grande si eso es lo que quieres. O podría simplemente ser tu asistente y cargar tu equipo. Lo que necesites. Elena soltó una risa suave que sonaba casi como la risa que Gabriel recordaba de hace 2 años. Gabriel Mendoza, el millonario, cargando mochilas como asistente de guía. Si eso significa estar contigo, cargaré 1000 mochilas, dijo él con seriedad, pero con un brillo juguetón en sus ojos. El ambiente en la cabaña había cambiado completamente. Donde antes había desesperación y dolor, ahora había esperanza. Era una esperanza frágil, tentativa, pero estaba ahí, creciendo con cada palabra, con cada promesa, con cada momento que pasaban juntos. Tengo miedo, admitió Elena después de un momento. Tengo miedo de creer en esto. Tengo miedo de que si bajo la guardia completamente algo saldrá mal de nuevo. Lo sé. Gabriel la acercó más a él. Y no espero que toda tu confianza regrese de inmediato. La confianza se construye con acciones, no con palabras. Así que tómate el tiempo que necesites. Pon las barreras que necesites poner. Protégete de la manera que necesites protegerte. Solo dame la oportunidad de demostrarte, día tras día, que esta vez hablo en serio. ¿Y si tengo un día malo?, preguntó Elena en voz baja,
Un día en que la depresión sea demasiado fuerte y no pueda ser la pareja que necesita que sea. Entonces ese día yo seré fuerte por los dos, respondió Gabriel sin vacilación. Ese día tú descansas y yo me encargo de todo. Así es como funciona esto, ¿no? Nos turnamos siendo el fuerte cuando el otro necesita descansar. Elena cerró los ojos, y Gabriel pudo sentir cómo su cuerpo finalmente se relajaba completamente contra el suyo. Era como si todos los meses de tensión, de dolor, de resistencia finalmente se estuvieran liberando. ¿Puedo dormir aquí esta noche?, preguntó ella suavemente. Contigo. No tiene que significar nada más que eso. Solo no quiero estar sola, no esta noche. Puedes quedarte todas las noches que quieras, dijo Gabriel, besando su frente. Y tienes razón, no tiene que significar nada más que estar juntos. Eso es suficiente. Más que suficiente. Se movieron juntos hacia el dormitorio, y mientras Elena se cambiaba en el baño, Gabriel preparó la cama. Era una cama grande con cobijas gruesas, perfecta para las noches frías de la montaña. Cuando Elena salió, vestida con ropa cómoda, lucía más joven de alguna manera, más vulnerable. Se metieron bajo las cobijas, y Elena inmediatamente se acurrucó contra él, su cabeza descansando en su pecho, su brazo rodeando su cintura. Gabriel la envolvió en sus brazos, sintiendo el peso ligero de su cuerpo contra el suyo, escuchando su respiración mientras comenzaba a profundizarse. Gabriel, murmuró ella, su voz ya soñolienta. Sí, gracias por venir, gracias por no llegar demasiado tarde. Gabriel sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos mientras apretaba su abrazo alrededor de ella. Gracias por quedarte, gracias por darme esta oportunidad. En cuestión de minutos, la respiración de Elena se volvió lenta y constante, el sueño finalmente reclamándola después de lo que debió haber sido días de insomnio. Gabriel permaneció despierto, observando las sombras que las llamas de la chimenea proyectaban en las paredes, escuchando los sonidos suaves de la noche de la montaña afuera. Se dio cuenta de que este era el momento más pacífico que había experimentado en años. No había correos electrónicos demandando su atención, no había llamadas urgentes, no había próxima reunión para la que prepararse. Solo esto, Elena durmiendo en sus brazos, el calor de la cabaña, el silencio profundo de la sierra. Y por primera vez en su vida adulta, Gabriel sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pensó en el hombre que había sido cuando llegó a esta montaña, por primera vez hace 2 años. Un hombre exitoso en todos los sentidos medibles, pero vacío en los lugares que realmente importaban. Un hombre que había equiparado el valor con el valor neto, la felicidad con los logros. Un hombre que había olvidado cómo simplemente ser, sin hacer, sin producir, sin demostrar nada. Elena lo había cambiado. No de la manera en que los libros de autoayuda prometen transformaciones instantáneas, sino lentamente, suavemente, solo por ser quien era, por mostrarle que había otra manera de vivir, que el éxito podía medirse en atardeceres compartidos y conversaciones profundas, que la riqueza real no tenía nada que ver con los números en una cuenta bancaria. Y casi la había perdido. Ese pensamiento lo golpeó con una ola de terror frío. Si no se hubiera despertado esa madrugada con ese presentimiento inexplicable, si no hubiera adelantado su regreso, si hubiera llegado un día tarde, no podía completar ese pensamiento. Era demasiado doloroso. Miró hacia abajo, hacia el rostro de Elena en el sueño. Incluso dormida, había líneas de tensión alrededor de sus ojos, rastros de las batallas que había estado librando sola. Le llevaría tiempo sanar, meses, quizás años. La depresión no desaparecía simplemente porque él había llegado con promesas. Pero al menos ahora no tendría que luchar sola. Gabriel hizo una promesa silenciosa en la oscuridad de esa habitación. Prometió estar presente, prometió ser paciente, prometió recordar este momento, este sentimiento de casi pérdida cada vez que el trabajo o las distracciones trataran de jalarlo lejos de lo que realmente importaba. Prometió ser el hombre que Elena merecía, incluso si eso significaba convertirse en alguien completamente diferente del hombre que había sido. Finalmente, mientras las primeras horas de la madrugada se acercaban,
Gabriel sintió que el sueño lo reclamaba también. Sus últimos pensamientos antes de dormir fueron de gratitud. Gratitud porque no era demasiado tarde. Gratitud porque Elena había encontrado la fuerza para quedarse. Gratitud porque, contra todas las probabilidades, se les había dado una segunda oportunidad. Los primeros rayos de luz comenzaban a filtrarse a través de las ventanas cuando Gabriel despertó. Elena todavía dormía profundamente contra él, y se dio cuenta de que ninguno de los dos se había movido durante toda la noche. Con cuidado, tratando de no despertarla, se deslizó fuera de la cama y caminó hacia la sala. El fuego se había extinguido durante la noche, dejando solo cenizas y brasas frías. Gabriel lo volvió a encender, agregando leña hasta que las llamas comenzaron a danzar de nuevo. Luego fue a la pequeña cocina y comenzó a preparar café. Los movimientos eran mecánicos pero reconfortantes. Había algo profundamente satisfactorio en hacer estas cosas simples: encender fuego, preparar café, cuidar del espacio. Estaba sirviendo 2 tazas cuando escuchó movimiento detrás de él. Se volvió para encontrar a Elena de pie en la entrada del dormitorio, envuelta en una de las mantas, su cabello despeinado, sus ojos todavía hinchados del sueño y las lágrimas de la noche anterior. Pero había algo diferente en su expresión, una suavidad que no había estado allí ayer. «Buenos días», dijo ella con voz ronca. «Buenos días». Gabriel sonrió, ofreciéndole una de las tazas. «¿Dormiste bien?» Elena tomó el café, inhalando el aroma antes de beber. «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió. «Creo que mi cuerpo finalmente se dio permiso de descansar». Se sentaron juntos en el sofá frente al fuego renacido, sorbiendo su café, en un silencio cómodo. La luz de la mañana llenaba la cabaña con un brillo dorado, y a través de las ventanas podía ver el valle extendiéndose ante ellos, las montañas elevándose majestuosas bajo un cielo despejado. «¿Sigues pensando lo mismo que anoche?», preguntó Elena después de un momento, sin mirarlo, sus ojos fijos en su taza. «Ahora que es de día y todo parece más real». Gabriel entendió lo que estaba preguntando realmente. La noche había sido emocional, intensa. Y ahora, en la luz cruda del día, ella necesitaba saber si todo lo que él había dicho seguía siendo verdad. «Sigo pensando exactamente lo mismo», respondió con firmeza. «De hecho, si acaso, estoy aún más seguro. Me desperté esta mañana, y lo primero que sentí fue alivio de que todavía estuvieras aquí, de que esto fuera real». Elena finalmente lo miró, y en sus ojos había lágrimas, pero esta vez eran lágrimas suaves, no las lágrimas desgarradoras de la noche anterior. «No sé cómo hacer esto», dijo ella. «No sé cómo dejar entrar la felicidad de nuevo sin estar constantemente esperando que se me quite». «Entonces lo descubriremos juntos». Gabriel puso su taza en la mesa y tomó la mano de ella. «No tiene que ser perfecto, no tiene que ser fácil. Solo tiene que ser real». «¿Cuándo tienes que regresar a San Francisco?», preguntó Elena, y Gabriel pudo escuchar la aprensión en su voz. El miedo de que esta burbuja de intimidad estuviera a punto de explotar. «Tengo que hacer algunas llamadas hoy», dijo Gabriel pensativamente. «Arreglar algunas cosas. Pero en cuanto a cuándo físicamente tengo que estar allá, eso depende de ti. De mí, sí, porque quiero que vengas conmigo. Quiero que veas mi apartamento, mi oficina, que conozcas a mi equipo. Quiero que estés ahí cuando hable con mis socios sobre vender mi participación. Quiero que seas parte de cada paso de este proceso para que nunca dudes de que es real». Elena lo consideró durante un momento. «Tengo clientes programados para los próximos días. Caminatas que tengo que guiar. No puedo simplemente cancelar». «Entonces hagamos esto», propuso Gabriel. «Tú haces tus caminatas. Yo me quedo aquí y empiezo a hacer las llamadas necesarias, arreglar reuniones. Cuando termines con tus compromisos, volamos juntos a San Francisco. Nos quedamos el tiempo que sea necesario para cerrar todo allá. Y luego regresamos aquí, juntos, para quedarnos. Y si cambias de opinión cuando estés de vuelta en tu elemento». La pregunta salió en un susurro, revelando el miedo más profundo de Elena. «No voy a cambiar de opinión». Gabriel se acercó, tomando su rostro entre sus manos. «Pero entiendo por qué tienes miedo, así que hagamos un trato.
Si en algún momento durante este proceso sientes que estoy retrocediendo, si sientes que estoy dudando, quiero que me lo digas inmediatamente. No dejes que hierva bajo la superficie como la última vez. Dímelo y hablaremos de ello. Está bien, Elena asintió lentamente. Y yo haré lo mismo. Si tengo un día malo, si la depresión me golpea fuerte, te lo diré en lugar de fingir que estoy bien. Trato hecho. Gabriel selló el acuerdo con un beso suave. Pasaron el resto de la mañana en la cabaña, hablando sobre cosas prácticas y cosas profundas. Gabriel le contó más sobre su plan para la empresa, sobre las personas en San Francisco que necesitaba ver. Elena le habló sobre sus estudiantes, sobre las caminatas que tenía programadas, sobre sus propios sueños de expandir su negocio de guías. Fue diferente a todas las conversaciones que habían tenido antes. Esta vez no había una fecha de expiración implícita, no había ese sentimiento subyacente de aprovechemos esto mientras podamos porque no durará. Era una conversación sobre un futuro compartido, sobre planes que los incluían a ambos. Alrededor del mediodía, decidieron salir a caminar. No una caminata larga, solo un paseo por los senderos cercanos a la cabaña. Elena se movía más lentamente que lo que Gabriel recordaba, como si todavía estuviera cargando un peso. Invisible, pero había momentos en los que él podía ver destellos de la mujer que había conocido. Una sonrisa cuando vio un halcón volando sobre ellos. Una risa suave cuando él tropezó con una raíz. Pequeños momentos de luz atravesando la oscuridad. ¿Sabes lo que más extrañé?, dijo Elena mientras caminaban, sus manos entrelazadas. No fueron las grandes cosas, no fueron los atardeceres dramáticos o las vistas impresionantes. Fue esto. Simplemente caminar contigo, sentir tu mano en la mía, saber que alguien estaba ahí, presente, sin necesidad de palabras. Yo también extrañé esto, admitió Gabriel. Pasaba por el Golden Gate Park a veces, intentando caminar, pero siempre me sentía equivocado, porque no estabas ahí, porque no era esta montaña, porque no era real de la manera en que esto es real. Se detuvieron en un pequeño claro, donde podían ver el valle extenderse ante ellos. El sol de mediodía hacía que todo brillara, las montañas distantes parecían casi irreales en su majestuosidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena después de un momento de silencio. Cualquier cosa. ¿Qué te hizo despertar esa madrugada? Dijiste que tuviste un presentimiento. ¿Qué fue exactamente? Gabriel consideró la pregunta. Era difícil de explicar, incluso para él mismo. Tuve un sueño. Comenzó lentamente. Estabas de pie al borde de un precipicio, y yo te llamaba, pero no podías escucharme. Y luego te volteas para mirarme, y en tus ojos había tanto dolor que me desperté con el corazón latiendo como loco. Y supe, simplemente supe, que tenía que venir, que algo estaba terriblemente mal. Elena lo miró con ojos muy abiertos. ¿En serio soñaste eso? Sí, y sé que suena dramático, como algo de una película, pero fue tan vívido, tan real, que no pude ignorarlo. Me levanté, empaqué una bolsa, y estaba en camino, antes del amanecer. Mi hermana dice que las personas que están conectadas pueden sentir cuando el otro necesita ayuda, dijo Elena suavemente. Que hay algo más allá de lo que podemos explicar que nos une a las personas que amamos. Tal vez tenía razón. Gabriel pasó su brazo alrededor de ella. Porque si no hubiera escuchado esa voz interior, si hubiera esperado hasta mi regreso planeado en 3 semanas, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Tal vez el universo nos estaba dando una segunda oportunidad, dijo Elena, apoyando su cabeza en su hombro. O tal vez solo fue coincidencia. De cualquier manera, estoy agradecida de que vinieras. Se quedaron ahí durante largo rato, simplemente existiendo en ese espacio, sintiendo el sol en sus rostros y el viento suave de la montaña. Era pacífico de una manera que Gabriel nunca había experimentado en su vida anterior. No había presión por estar en ningún otro lugar, hacer ninguna otra cosa, ser ninguna otra persona. Deberíamos volver, dijo Elena finalmente. Tengo que revisar mi equipo para la caminata de mañana. Regresaron a la cabaña de la mano, y esta vez el camino no se sentía tan pesado.
Había esperanza en el aire, frágil pero real. Cuando llegaron, Gabriel ayudó a Elena a revisar su equipo, mientras ella verificaba su itinerario para los próximos días. Son 2 días, explicó ella. Un grupo de 6 personas, nivel intermedio. Acamparemos una noche en la montaña y regresaremos al día siguiente por la tarde. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Gabriel. Puedo cargar equipo, ayudar con lo que necesites. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente alegre que Gabriel había visto en ella desde que llegó. Me encantaría eso, pero también necesitas quedarte aquí y hacer esas llamadas importantes. Resolver las cosas que necesitas resolver. Mientras más pronto comiences, más pronto podemos volar a San Francisco y cerrar ese capítulo. Tienes razón, Gabriel asintió, pero prométeme que estarás bien, que si en algún momento te sientes abrumada, te llamaré, prometió Elena. No voy a desaparecer de nuevo, Gabriel. Esa era la vieja Elena, la que trataba de proteger a todos de su dolor. La nueva Elena está aprendiendo a pedir ayuda. Esa noche comieron juntos, una comida simple preparada con lo que había en la despensa de la cabaña. No fue elegante ni sofisticada, pero fue perfecta de todas las maneras que importaban. Hablaron sobre cosas pequeñas, historias de la infancia, películas favoritas, recuerdos tontos que los hacían reír. Era el tipo de conversación que las parejas tienen cuando están construyendo una base, cuando están aprendiendo los detalles de la vida del otro. Cuando llegó el momento de dormir, se acostaron juntos de nuevo, y esta vez Elena se quedó dormida más rápido, su cuerpo relajándose contra el de Gabriel, con una confianza que no había estado allí la noche anterior. Y Gabriel, escuchando su respiración constante, sintió algo expandirse en su pecho. No era solo amor, era propósito, era pertenecer. Era la sensación de que finalmente, después de años de búsqueda, había encontrado su hogar. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Elena tenía que salir temprano para encontrarse con su grupo en el punto de inicio del sendero. Gabriel se despertó con ella, preparando café y ayudándola a cargar su equipo en su camioneta. 2 días, dijo Elena, parada junto a la puerta del conductor. Estaré de vuelta pasado mañana por la tarde. 2 días, repitió Gabriel, tomando su rostro entre sus manos y besándola suavemente. Estaré aquí cuando regreses, y habré hecho progresos en arreglar todo para que podamos ir a San Francisco juntos. Gabriel, Elena lo detuvo antes de que pudiera alejarse. Gracias por todo, por venir, por quedarte, por creer que esto vale la pena. No tienes que agradecerme por amar, la mejor cosa que me ha pasado, dijo él con seriedad. Ahora ve. Tus clientes te están esperando. Sé increíble como siempre eres. La vio alejarse por el camino de tierra, su camioneta desapareciendo entre los árboles. Y por primera vez en su vida, Gabriel no sintió pánico al ver a alguien irse, porque sabía que ella iba a regresar. Y más importante, sabía que él iba a estar ahí esperándola. Regresó a la cabaña y sacó su teléfono. Era hora de comenzar a desmantelar el imperio que había construido. Era hora de hacer espacio para la vida que realmente quería vivir. Con manos firmes y corazón seguro, comenzó a hacer las llamadas que cambiarían todo. Y mientras hablaba con sus socios, sus abogados, su equipo, miraba por la ventana hacia el valle que se extendía ante él y supo, con una certeza que nunca había sentido antes, que estaba haciendo exactamente lo correcto. Porque al final, todo el dinero del mundo no valía nada comparado con esto. La promesa de un futuro con Elena, la posibilidad de construir algo real. La oportunidad de finalmente, después de tantos años, ser completamente feliz. Gabriel Mendoza había adelantado su regreso a la sierra, y lo que encontró casi lo derrumba, pero también lo reconstruyó. Lo convirtió en alguien mejor, alguien más valiente, alguien capaz de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el control, la vida sobre la simple existencia. Y cuando Elena regresara en 2 días, estaría ahí para recibirla, no como una visita temporal, sino como el hombre que finalmente había encontrado el coraje de quedarse.